hay el 10% de alumnos presentes. Vamos a esperar unos minutos para cumplir con la hora de inicio de la clase. Faltan 2 minutos, ¿ya? Vamos a esperar unos minutos para ser exacta con la hora. Bueno, siendo la hora exacta, vamos a iniciar la clase de ahora. Hoy día tenemos la correspondiente a la sexta clase del curso de salud comunitaria. Ya estamos todavía en la primera unidad del curso. Han estado ustedes viendo la primera parte, lo de correspondiente a atención primaria, el tema de promoción y prevención, el tema de medicina familiar, el tema del modelo de atención integral y por último han visto el tema de salud mental, ¿no? Salud mental comunitaria. Son temas ligados a la atención no tan hospitalaria como es lo que han estado acostumbrados a ver durante su parte clínica, sino que está un poco más relacionado al trabajo de promoción y prevención de la salud en general. En esa lógica, y siguiendo la primera unidad, que es la parte de la atención primaria y salud, vamos a ver hoy día un tema que está más relacionado con el tema de financiamiento. Y me dirán ustedes qué tiene que ver tanto el financiamiento con todo lo que hemos visto. Pero evidentemente si vemos y preguntamos a muchos de nuestros pacientes o a mucha de la población en general, ¿por qué no va a un establecimiento de salud a atenderse?
muchas de las respuestas es porque tengo limitaciones económicas. Entonces, la barrera económica es una de las principales dificultades que retrasan, que retardan, que hacen que la población no acuda a establecimientos de salud y no reciba una atención. Hemos aprendido durante este tiempo que no solamente podemos dar atención en el establecimiento, sino que podemos hacer también trabajo extramural. Pero independientemente de eso, sea extramural o intramural, los pacientes, parte de su problemática es la falta de recursos económicos para o ir a una consulta o posteriormente compra de sean los análisis de laboratorio, sean las pruebas diagnósticas y por último el tratamiento. Tanto así que muchos de los pacientes o de los ciudadanos, y probablemente si nosotros hacemos una introspección en nosotros, muchas veces acudimos a las farmacias, ¿no? Y son nuestra forma de ahorrarnos la consulta y vamos de frente a la farmacia a que alguien algo nos recete, ¿no? Entonces, eso es parte de la problemática del poder llegar a dar una atención de salud a todos los niveles y poder hacer el tema preventivo promocional también. Y es por eso que como parte de esta primera unidad se ha incorporado el tema de aseguramiento universal. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver dos temas que están ligados, obviamente, que es el aseguramiento universal en salud. Y segundo, vamos a ver el tema del seguro integral de salud, que es el seguro público que tiene el país. Entonces, ese es el trabajo de ahora y vamos a iniciar. Yo voy a compartir pantalla para empezar a ver el tema. Muy bien. Entonces, vamos a... Doctora, disculpe, ¿podría poner para grabar la sesión, por favor? Ok, de Gracias. acuerdo, un ratito. Recording in Para- progress. Correcto. Gracias. Ok. Eh, entonces, estamos viendo en pantalla, a ver, quiero pasarlo, no puedo. ¿Ven la pantalla? Sí se ve, doctora. Está en la primera diapositiva. Ya, ok. Entonces vamos a ver el tema de aseguramiento universal y vamos a ver el tema de seguro integral de salud, como les había dicho. El contenido es el aseguramiento, de eso vamos a ver un poco las normas, los principios, las características, los agentes que componen el aseguramiento, los planes que se ven y cómo se financia. Y derivado de todo este aseguramiento universal, vamos a tener lo que es ya propiamente el seguro integral de salud. ¿Cuáles son las competencias del seguro integral? ¿Cuáles son los tipos de seguros públicos que se tienen y cómo funciona, ¿no? Entonces aquí vamos a tratar de ir viendo y analizando cada una de esas cosas. Antes de empezar, quiero yo que ustedes me digan, eh,
¿Qué entienden ustedes por un seguro? A ver, Percy, Percy, ¿levantaste la mano? A ver, Pamela Flores, Sí, doctora. a ver, qué concepto tienes de seguro? No solamente de seguro de salud, o sea, el concepto de seguro, de un... Ah, que es una protección, doctora. En Ya, este caso, de salud, porque, bueno, pagamos mensualmente, ¿no? Así sea un seguro privado o público, ¿no? Bueno, ya, el público podemos, el SIS, que tenemos todos, ¿no? Y el seguro privado, ¿no? Pero pagamos mensualmente porque eh, eso nos beneficia en cuanto a hospitalizaciones, consultas, em, etcétera, ¿no? Pero nos sale más barato, ¿no? ya, Que ir en forma privada, digamos. ok. ¿Y cómo es que funciona un seguro para que te pueda salir más barato? Bueno, tiene bastantes eh, asegurados, ¿no? Digamos, ¿Ya? y te cobran según edades, ¿no? Cuánto ¿Según la edad? eres. Disculpe, doctora. ¿Según la edad? Sí, según la edad. En el ¿Ya? seguro privado te cobran según edad. Bueno, cuanto más edad tenga uno, más caro te va a salir el seguro, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, ¿Por qué? gracias. Porque hay más patologías asociadas, ¿no? Con el adulto, ¿no? Ya, muy bien. Gracias, Pamela. A ver, Frank Álvarez, Guayam, Frank Álvarez. Sí, doctora, buenas tardes. A ver, Frank, ¿cuál es el principio que está detrás de un seguro? Entonces, Pamela ya nos ha contado que es una protección, ya estamos de acuerdo, que lo adquieres, pero te sale más barato que hacer la parte privada. ¿Cuál es el principio que está detrás de un seguro? ¿Puede ser el financiero, doctora? ¿Cómo se distribuye todo el riesgo? Ya. Pero ¿qué pasa cuando tú adquieres un seguro privado, como decía Pamela, que depende de la edad, sí, eso es cierto, porque en adultos mayores, bueno, hay más patologías. Pero ¿qué está detrás? ¿Cómo funciona el seguro? ¿Cuál es el proceso que tiene el seguro? No solo hay seguros de salud, ¿no es cierto? Hay seguros por carro, por vida, en fin, todo lo que podamos asegurar está, podemos asegurar. Pero ¿cuál es el principio que rige esos seguros? Algún voluntario? La prevención, doctora. Adrián, ¿no? Ya, la prevención, eso es el ¿para qué? Pero ¿cómo yo hago un seguro? Integralidad, doctora. Integralidad es lo que yo le puedo dar. Cuando nosotros Necesito tomamos un seguro, que ¿sí? aseguren. Betsy, Necesito, doctora, a ver, ¿sí? ¿Quién hablaba? Adrián, Adrián, dime. necesito una empresa o una entidad que tenga la capacidad de asegurar a una persona. Ya, ok, tiene la capacidad. ¿Y qué sucede? Ok, vamos empezando. Tengo una empresa que tiene la capacidad de asegurar. ¿Qué significa tener la capacidad de asegurar? La disponibilidad de personal, tal vez, la disponibilidad de insumos para cumplir esa demanda de seguro y la capacidad económica de cubrir los gastos que sean necesarios para, en caso ocurra un incidente o se haya una patología.
Pero ¿quién va a financiar esa parte? ¿La empresa? El gobierno, doctora. ¿Perdón? Tendría que ser el gobierno, porque sería que los sistemas de salud tendrían que fomentar la salud, pero también protegerlos, ¿no? Frente a los costos de la enfermedad, pues, ¿no? Ya. Nos estamos yendo un poco ya a la parte política. Efectivamente, el Estado debería garantizar la salud de la población y en ese sentido deberíamos todos estar con esa protección. En eso estamos de acuerdo. Pero un poco estamos tratando de ver cuál es la lógica de un seguro, porque efectivamente vamos a llegar al seguro público. Pero queremos saber cómo funciona un seguro, qué es lo que está atrás, cualquier seguro. ¿No? Entonces ya es una empresa que puede financiar cosas, ¿de acuerdo? Pero esa empresa, ¿la empresa es la que va a poner toda la plata? El usuario, doctora. Parte es el usuario. Ok, ok, entonces ya estamos más o menos armados. Entonces, el seguro el concepto de seguro es una protección que se da a un grupo de personas, ¿sí? Que adquieren un seguro. Ese seguro va a tener diferentes modalidades o se le llaman varios planes de seguros, ¿no? Si yo soy joven, probablemente tengo menos riesgo, mi plan va a ser más barato que si yo soy una persona mayor, que mis riesgos van a ser mayores y que probablemente me va a tener que cubrir más cosas. Ok, hasta ahí estamos. Eso significa que cada uno de ese grupo de personas, vamos a poner los jóvenes y los adultos mayores, ya vamos a simplificarlo en dos grandes grupos, pero como ustedes conocen hay un montón de variedades de seguros. Cada uno va a aportar y en cada uno de esos grupos va a dar una cuota que le llaman prima, ¿no? Y cada uno aporta una cantidad de recursos. Esos recursos van a esta empresa aseguradora y ellos son los que van a administrar la plata de todos esos que han adquirido, por ponerlo de alguna manera, esos planes. Ese plan, ¿no? Sea en un caso para los jóvenes, en otro caso para los adultos mayores. Y la empresa tiene que mirar lo que alguien dijo, los probables incidentes. Ellos le llaman siniestralidad. O sea, si yo tengo una población de 1000 personas, que son los que aportan al plan, yo tengo una bolsa de dinero que todos ellos han aportado. La lógica del seguro es que no los 1000 van a requerir la atención en el año, ¿no? La prima es para un año. No los 1000 probablemente se van a enfermar, sino que va a haber un porcentaje, que es una siniestralidad que puede estar en el 60 o 70%, que son los que van a requerir parte de esa atención, ¿no? Y con eso se financia. Y por supuesto, para la empresa tiene que quedar un remanente que es entre el 30, 40 o 20%, que es, digamos, la ganancia, entre comillas, de la aseguradora. Pero ese es un poco el principio. Y el principio que está detrás de esto es el principio de solidaridad, ¿no? Entonces, un grupo de personas que solidariamente aportan a este plan, por lo cual yo lo requiero y tengo el plan de adulto mayor, tengo el plan de jóvenes, tengo el plan que me cubre cáncer, tengo el plan que me cubre cualquier tipo de patologías o un grupo de patologías, ¿no? Según los planes que nosotros podamos este, requerir. Entonces, ese es un poco el concepto general de un seguro, ¿no? Puede ser privado, puede ser público, puede ser mixto, puede ser para vida, un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro de carros, un seguro de casas, etcétera. Cualquier tipo de seguro, pero el principio y la modalidad de trabajo del seguro es ese. Es un grupo de personas que compran un plan y que todos ellos solidariamente aportan y que del 100% que aportan, lo que calcula la empresa es que una parte, aproximadamente 60, 70%, van a hacer uso del seguro. Cuando tú haces uso del seguro, puedes usar hasta el tope, ¿no? Otros harán una parte, otros no usarán nunca un seguro. Entonces,
ese es un poco el concepto de seguro que yo quería que quede primero claro qué es un seguro, ¿no? Cómo funciona un seguro, público o privado, debería ser la misma. Un grupo de personas que aportan y que de esa bolsa que se debería pagarse los incidentes que ocurran a las personas según el tipo de seguro que estamos requiriendo. ¿Ok? No sé si quedó claro el concepto de seguro, espero que sí. Teniendo básico o teniendo base en este concepto de seguro, vamos a ver algunas cosas que se han dicho, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a hablar de aseguramiento universal? Entonces, la OMS desde el año 2000 habla de que los sistemas de salud no solo deben fomentar la salud, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que el sistema de salud es para brindar salud. Sí, pues hay que fomentar la salud, sino que también debe protegerlos frente a estos costos de enfermedad, que es un poco con lo que yo empecé a ver el tema de seguros, ¿no? Y que los gobiernos deben reducir el gasto individual en salud, que es lo que se conoce también como gasto de bolsillo, que es lo que yo gasto fuera de mi seguro para comprar medicinas, ¿no? Si yo no tengo un seguro, todo mi gasto en salud es un gasto de bolsillo, porque tengo que ir a la consulta, comprar medicinas, hacer mis análisis, etcétera, etcétera, y todo es un gasto de bolsillo para mi salud. Si yo pago un seguro, bueno, ya está prevista de repente un copago, que es parte del seguro, que son parte de los sistemas que hay, pero mi gasto de bolsillo o mi gasto individual debe ser muy, muy reducido, ¿no? Y crear un sistema de financiamiento y prepago que reduzca el riesgo para los ciudadanos, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un poco lo que mencionó una de ustedes, que los gobiernos son los que deberían ver esta parte de reducir el gasto individual de las personas. Eso por un lado. El objetivo de la aseguramiento de la cobertura universal en salud es lograr que todos obtengan las atenciones o las intervenciones, como queramos ver, y los servicios de salud que necesitan, sin correr el riesgo de una ruina económica o empobrecimiento, es decir, una protección en salud para toda la población, ¿no? Esto es algo que se ha estado trabajando durante muchos años, miren, desde el año 2000. Este es un tema que habló una de las ministras de Salud, Midori de Javish, cuando se estaba trabajando todo el aseguramiento en el país, ¿no? El nivel y la distribución de la cobertura efectiva de las intervenciones y de la protección de los riesgos han sido propuestos como un centro de seguimiento de los avances. Entonces, ¿cómo hacemos seguimiento del aseguramiento? A través de esta cobertura de las intervenciones. Pues vamos a ya entrar de lleno a lo que es el aseguramiento universal. Y un tema que vamos a conversar es este primer tema. Cuando hablamos de cobertura universal, necesitamos tener en cuenta que tenemos tres dimensiones, ¿no? Que lo están viendo ustedes en esta gráfica. ¿Y qué es lo que vamos a ir luego, cuando terminemos de ver la parte del seguro integral? Vamos a volver a tener este cuadro para ver cómo está el país en base a esta cobertura universal en salud. Por un lado tenemos la cobertura poblacional, o sea, tenemos que tener a toda nuestra población que esté cubierta, ¿no? Como su nombre lo dice, cobertura universal. Debe haber una cobertura de toda la población, lo más posible. Ese es una primera dimensión, que toda la población tenga algún tipo de seguro. Pero no basta con tener un tipo de seguro, sino que debemos darle una cobertura que se denomina cobertura prestacional. Es decir, cuáles son los beneficios que están cubiertos en este seguro
en esta cobertura universal, ¿no? ¿Qué intervención? De repente solo cubro las cosas muy básicas, ¿no? Entonces no es un seguro completo. La idea es qué tanto estamos financiando. Y por último, y en tercer lugar, tenemos la cobertura financiera, que es los costos que realmente están cubiertos en un seguro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cobertura universal, no solo hablamos de la cobertura de la población, qué porcentaje de la población está cubierta, sino que a pesar de que poder tener una gran porcentaje de la población cubierta, necesitamos tener una cobertura de las prestaciones, de las intervenciones, de los servicios que requieren las personas y por último que eso sea cubierto o los costos de esos servicios que se brindan. Entonces la cobertura es estos tres dimensiones, población, prestación y financiera, ¿no? Estos tres conceptos son importantes cuando hablamos de cobertura universal. ¿Desde cuándo el país habla del tema de aseguramiento universal? Desde el 9 de febrero del 2009, ya hace más de 15 años, 15 años, que hablamos de el aseguramiento universal, que el gobierno asume el aseguramiento universal y se da la ley marco del aseguramiento universal 9 de febrero del 2009. ¿No? Se dan todas las pautas para que podamos llegar a tener una cobertura universal en salud. ¿Lo hemos logrado en el 2009? No. En el 2009 empezamos con el aseguramiento universal, vamos a ver que era progresivo, etcétera, etcétera. Se empieza a trabajar en esa época, pero evidentemente ese no es un proceso que saco la ley y ya mañana se da todo. Eso lamentablemente no es así. Pasaron 10 años y el 29 de noviembre del 2019 sale un decreto de urgencia 017 en que el gobierno decide cubrir con seguro a toda la población. Básicamente estamos hablando de dar cobertura poblacional de seguro a toda la población y eso sale en noviembre del 2019. ¿No? Entonces ese es un poco el derrotero que tenemos. Estamos en el 2024 y hemos avanzado. Bueno, evidentemente sí hemos avanzado y vamos a ir viendo qué es lo que hemos avanzado. El camino a la cobertura y el acceso, que si bien es cierto, hemos dicho que empieza el 2009, perdón, no fueron los primeros pasos que se dieron para hablar de seguro en salud, ¿no? Podemos remontarnos hasta el año 36 en que nace el primer seguro obrero, ¿no? Un seguro para los obreros, que luego se incorpora el seguro del empleado en el 48. En el año 80 se juntan estos dos seguros y se crea lo que en ese momento era el Instituto Peruano de Seguridad Social y que ahora lo conocemos, ya se denomina Salud desde el año 99. Entonces, todo esto hasta aquí tenemos cobertura de salud a los trabajadores formales, trabajadores empleados o trabajadores obreros. Y era el Seguro Social el que daba cobertura. Ahí los empleadores o las empresas pagaban un porcentaje y se aseguraba a estos pacientes que eran los que tenían atención en salud. Esto llegaba a un aproximadamente 25% de la población, entre los que estaban asegurados por obreros o por empleados y cubría a los familiares directos. A partir del año 97, el Estado crea lo que nació como seguro escolar gratuito, el famoso SEG. Sale en el año 97, ¿no? Se daba cobertura a los niños que estaban en escuelas públicas. Cuando hablemos de seguro integral,
vamos a volver a hablar un poquito del seguro escolar. En el año 2000 aparece un seguro ya no solo para escolares, sino se amplía un seguro materno-infantil. Cubrir madre-niño en la lógica que la mortalidad materna era un problema serio. Y se empieza a caminar y más o menos en el año 2001 nace el Seguro Integral de Salud, unificando un poco estos dos seguros que eran seguros públicos. Y empieza a funcionar el Seguro Integral de Salud. Y a lo largo de estos años se han ido incorporando grupos al seguro, hasta que el 2009 sale la ley del seguro, la ley marco del aseguramiento que les he hablado, y el 2019 se amplía. El 2019 se amplía y como vieron en la lámina anterior, fue el 29 de noviembre. Pero todos hemos vivido marzo del 2020. En marzo del 2020, ¿qué pasó? La pandemia, doctora. La pandemia, ¿no? El famoso COVID. Entonces eso hizo que todo el Estado se volcara a atender la pandemia, ¿no? Que fue, todos lo hemos vivido, grave. Cuando se inicia el 2020, se decide que un poco en la lógica del 2019, que se había dado el decreto de cobertura universal, se decreta el año de la universalización de la salud. Sin embargo, la pandemia hizo que nos enfocáramos más en la pandemia que en la universalización. Salieron algunas cosas interesantes del seguro integral, pero no era todo lo que se hubiera querido en el año de la universalización. Entonces, esa es un poco la historia o el camino a la cobertura y al acceso universal en salud, que es lo que estamos viendo. Entonces ya pasemos a la parte de definición. Vemos que ¿qué cosa es el aseguramiento universal? Se define como un proceso que esté orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud. ¿Quiénes son poblaciones residentes? ¿Quiénes son poblaciones residentes? Los peruanos, doctora. ¿Los peruanos? ¿Quiénes más? Los extranjeros que llegan al país. Los extranjeros que llegan al país, pero tienen que tener carnet de extranjería, o sea, deben estar formalizados, ¿no? Y eso fue uno de nuestros principales problemas cuando tuvimos, bueno, desde el aseguramiento o del intento de asegurar, porque sabemos que tenemos una alta población de migrantes, ¿no? Y la cobertura de salud por la ley del aseguramiento, estaba definida solo a los peruanos con DNI, digamos, y a los extranjeros con carnet de extranjería. Y sacar carnet de extranjería no había sido un tema fácil, es un tema complejo. Entonces no muchos tenían facilidad para tener carnet de extranjería. Había mucha informalidad en los migrantes. Muchos tenían el famoso para autorización para trabajo, pero no les daba lamentablemente derecho a tener un tema de salud, ¿no? Entonces, es para toda la población residente en el territorio nacional que disponga, ¿no? Para que todos ellos dispongan de un seguro de salud que le permita acceder a prestaciones tanto preventivo, promocional, recuperativo y rehabilitación. Y esto es un tema importante aclarar, porque cuando nacen los seguros obrero, el seguro del empleado, se arma el IPS, luego de salud, las principales atenciones que se daban en esos momentos era una cobertura básicamente recuperativa y de rehabilitación, ¿no? No había mucho el concepto de hacer la parte preventiva y promocional, ¿no? Era básicamente recuperativa y de rehabilitación. Lo preventivo
fue apareciendo posteriormente conforme empieza a surgir la necesidad de ver por qué teníamos que atender a pacientes con patologías ya desarrolladas, ¿no? En estadios tardíos. Entonces se ve la importancia de la prevención y se empiezan a incluir dentro de las coberturas de los planes, de los seguros, atenciones preventivo-promocionales, ¿no? Antes era impensado pedir a un seguro que nos haga un examen preventivo, ¿no? Un diagnóstico preventivo. Eso no lo hacíamos. Ahora ven que eso es, ya es útil, ¿no? Y les abarata los costos. Obviamente, la definición implica que debemos trabajarlo en condiciones adecuadas de eficiencia, de equidad, de oportunidad, de calidad y dignidad, que es todo lo que se requiere para dar una atención de calidad. Y evidentemente se habla de un plan esencial de aseguramiento en salud, que también lo vamos a ir viendo posteriormente. ¿Por qué es necesario un aseguramiento universal en salud? ¿No? AUS es las iniciales de aseguramiento universal en salud. 3 razones importantes. Una es garantizar los derechos a la atención de salud, ya hemos dicho en términos de acceso, de oportunidad, de financiamiento, y eso responde a un contrato social. En segundo lugar, para proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento, que es uno de los objetivos de la cobertura universal y por eso nace, para dar una cobertura financiera a los ciudadanos. Pero por último, y la tercera razón del aseguramiento universal es mantener y mejorar la productividad del capital humano. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enferma, evidentemente no puede trabajar. Y si no puede trabajar, la productividad de esa persona y de la empresa o de donde esté trabajando disminuye. Entonces, mantener y mejorar la productividad del capital humano es un tema importante, que es una razón importante, mejor dicho, para el aseguramiento universal en salud. Entonces, esas son las 3 razones importantes por qué nace el aseguramiento universal. ¿Cuáles son los principios que tiene el aseguramiento universal? Es universalidad, como su nombre lo dice, quiere decir que debe llegar a todos, no debe haber exclusiones, o sea, es inclusivo, no es exclusivo, es universal, es para todos. ¿Cuáles son nuestros principales problemas para hablar de universalidad? Es fácil en Lima, y aún en Lima es a veces complicado, pero en Lima es más fácil llegar a tratar de asegurar a toda la población que vive en Lima. Pero cuando nos vamos a zonas urbanas, urbanos marginales y sobre todo rurales, el tema es mucho más complicado ubicar a persona por persona. Hay que hacer todo un trabajo de hormiga y de salir a la comunidad y buscarlos para tratar de asegurar. Mucho más difícil es en comunidades altoandinas o comunidades indígenas o que están en la selva. Esas son dificultades que se tienen para la universalidad. Podemos decir que ahorita tenemos entre un 98 y 99% de nuestra población asegurada y parte de nuestros grupos no asegurados son poblaciones que están de difícil acceso. El tema de solidaridad, de alguna manera lo hemos explicado cuando hemos empezado la clase, porque la solidaridad es el principio que está detrás de todo seguro, ¿no? O sea, es un grupo de personas que solidariamente aportan y que de ese fondo común se atienden los que padecen o los que tienen el problema, el incidente, según el tipo de seguro que tengamos. Entonces, solidaridad es un principio básico que tenemos que trabajar. El otro tema que tenemos es el tema de unidad. Y el tema de unidad es importante porque cuando nace el seguro, cuando nace la cobertura universal, tenemos que
teníamos el seguro social, que va por un lado, teníamos los seguros privados, cada uno de los seguros tenía diferentes formas de trabajo, diferentes maneras de, perdón, un minuto. Diferentes formas de trabajo y diferentes procesos. Y era importante trabajar unidad. ¿Qué quiere decir? Que esta cobertura universal o este aseguramiento universal debería debe ser igual para todos. O sea, unidad de criterios y unidad de políticas, de procesos, de procedimientos, de regímenes, o sea, que todo esté bajo un solo concepto, no que haya seguro por un lado, sino que todos los seguros armonicen y que todos juntos lleguen a unos objetivos, ¿no? Brindar los objetivos. Entonces, eso es importante como base. Entonces, se crean políticas de aseguramiento, políticas y regímenes. Todos los regímenes van a ser utilizados por cualquier tipo de seguro que sea, igual los procedimientos, igual el financiamiento. El otro tema es la integralidad, que también fue mencionada cuando hemos conversado al inicio de la clase, en que se deben dar todas las prestaciones necesarias, ¿no? Esa es parte de lo que es importante ver en los principios del AUS. Equidad, dar más a los que menos tienen, y en ese sentido el seguro público intenta dar equidad, cubrir a aquellos que no tienen posibilidad de adquirir un seguro por sus propios medios y cubrir a esa población más pobre y en pobreza extrema. Y es así como nace el Seguro Integral de Salud, con ese enfoque de pobres y pobres extremos. Irreversibilidad es otro de los principios que, que está dentro del AUS, y eso significa que todo aquel que ya tenía un seguro cuando nace el AUS debía mantener sus derechos, digamos, ¿no? Entonces no era reversible, no se daba un paso atrás, sino un paso hacia adelante. Y por último, participativo, porque debería ejercerse ciudadanía. Entonces, los ciudadanos debemos hacer el seguimiento de las políticas y ver cómo evoluciona, y poder hacer seguimiento del aseguramiento universal, ¿no? Ya hemos mencionado la universalidad como protección a todas las personas residentes, sin discriminación, la solidaridad, la compensación de los aportes entre grupos y compensar el costo de la atención a quien la necesite con el aporte de los contribuyentes. La unidad, la articulación de políticas, la integralidad, el otorgamiento de todas las prestaciones necesarias. La equidad, garantizar el acceso al sistema a toda la población y evitar discriminación, ¿no? El financiamiento gratuito solo para la población más pobre y vulnerable, ¿no? Eso es un poco lo que les decía, el tema de equidad actualmente con el decreto de urgencia del año 2019. Toda población que no tenía seguro es posible asegurarlo gratuitamente al Seguro Integral de Salud. Irreversible, participativo, ya se los expliqué. ¿Cuáles son, veamos ahora, las características del AUS? ¿Cuáles son las características del AUS? Ya hemos visto los principios en que rige, pero las características ya propiamente del proceso es que este AUS es obligatorio. ¿Qué significa que es obligatorio? Que toda persona que vive y reside en el territorio nacional tiene la obligación de tener un seguro. Cuando sale la ley, esta característica se pone. Sin embargo, era obvio que no se podía hablar de que al día siguiente podía efectivizarse la obligatoriedad, ¿no? Por eso se pone una segunda característica, que es la progresividad, que este proceso de aseguramiento era gradual y continuo, ¿no? Entonces,
Por eso cuando hemos visto ese camino, desde el 2009 hasta el 2019, poco a poco en este criterio de progresividad se van incorporando nuevas poblaciones para ir ampliando la cobertura del seguro integral de salud, ¿no? El seguro público, digamos, para ponerlo de alguna manera. Por otro lado, es garantizado. Quiere decir que el Estado asegura un sistema de protección social en salud. ¿Sí? Eso es parte de las características, ¿no? El Estado garantiza el aseguramiento. Es regulado porque vamos a ver que hay una instancia, un agente que va a tener que definir a los diferentes actores y definir las pautas, las políticas, los procedimientos, el financiamiento, etcétera, etcétera, que va a estar trabajando. Debe ser transparente, porque así como hemos dicho que es participativo y que la ciudadanía debe estar seguimiento, esa transparencia significa que va a haber rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es también importante. Otra característica es que este seguro debe ser portable. O sea, yo me aseguro en Lima y yo puedo ir a cualquier parte del territorio nacional y ese seguro me va a cubrir los problemas de salud que yo pueda tener. Es descentralizado porque va a llegar a todas las regiones del Perú y debe cubrir debe cubrirse en todas las regiones, ¿no? Es más, cuando empiece el seguro, empieza en Lima y se van ampliando en todas las regiones del país. Ahora el seguro está en todas partes. Y debe ser sostenible porque el aseguramiento debe estar garantizado y el Estado en ese sentido debe garantizar la permanencia del seguro integral de salud. Esas son las características, hemos visto los principios, y veamos ahora los agentes que están vinculados a este aseguramiento universal. Y tenemos 4 instituciones o 4 grandes grupos de instituciones que deben velar porque el aseguramiento universal se cumpla. El órgano no principal, todos son importantes y todos son principales, pero el órgano que está central es el órgano rector, que es el Ministerio de Salud. ¿Por qué el órgano rector? Porque es el que nos va a dar las políticas, que va a definir los procesos, ¿sí? Entonces, ese órgano rector del Ministerio es el que nos fija los lineamientos hacia dónde ir y hacia dónde el objetivo que se va a trazar. Hay 2 instituciones que deben trabajar en forma paralela para poder lograr que esto se realice. Por un lado tenemos las instituciones que administran fondos, instituciones administradoras de fondos en salud, que se conoce con sus iniciales, IAFAS, instituciones administradoras de fondos de salud, IAFAS, así les vamos a llamar de ahora en adelante para reconocerlas. Y por otro lado, las instituciones prestadoras. Las instituciones administradoras, como su nombre lo dice, son los que administran los fondos, los que recaudan y pagan, ¿no? Recaudan y pagan. Las instituciones prestadoras, como su nombre también lo dice, son las instituciones que prestan los servicios. ¿Hay instituciones que hacen las 2 cosas? Pocas, pero sí las hay, ¿no? En los seguros privados hay varias que hacen de IAFAS y de IPRES. El mismo es salud. En su constitución general tiene una parte que es IAFA porque recibe los aportes de todas las empresas por los trabajadores, y por el otro lado tiene todos los hospitales del Seguro Social que dan las atenciones a los trabajadores. Entonces tiene los 2 componentes, pero deben estar diferenciados. Y por último, en la parte más alta, está la Superintendencia Nacional de Aseguramiento y Salud, que es el tal SUSALUD. ¿Cuál es la función de SUSALUD?
supervisar, monitorear y ver que estos tres cumplan sus funciones. Entonces, esa es los tres agentes que tenemos que ver ¿no? El órgano rector, Ministerio de Salud, establece normas políticas para implementar, para promocionar primero, para implementar y para fortalecer el aseguramiento universal. Entonces, depende del órgano rector del MINSA. Las instituciones administradoras pueden ser públicas, privadas o mixtas, que estén creadas o por crearse, y son las que se encargan de administrar los fondos para el financiamiento y dar las coberturas de salud a sus afiliados. ¿Qué ejemplos de instituciones administradoras de fondos tenemos? El Seguro Integral de Salud es una neta, pura institución administradora de fondos. El Seguro Integral de Salud no da atenciones de salud, y ese es un concepto que no está claro en la ciudadanía. El Seguro Integral de Salud recibe de la parte pública, del presupuesto público, el dinero para garantizar las atenciones y prestaciones de sus asegurados. Pero el seguro integral como tal, como institución, no presta servicios. Tiene convenios en la parte pública para que los hospitales a nivel nacional den las prestaciones. Entonces, la plata que recibe el seguro integral la pasa según el número de asegurados de atención, etcétera, etcétera, diferentes criterios, y les transfiere recursos a las instituciones prestadoras de, llámese primer nivel de atención, llámese hospitales, para que brinde atención a sus asegurados, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Las instituciones administradoras, ¿no? Tenemos el seguro integral, el seguro social, que como ya les expliqué, tiene un componente de IAPA, pero también tiene un componente de IPRES. Las sanidades de las Fuerzas Armadas también tienen un componente de administración. La sanidad de la policía igual. Las entidades prestadoras de salud así nacieron como tal. Uno escucha el nombre y parece que son tipo clínica o tipo hospital, pero no, las entidades prestadoras son también instituciones que administran fondos. Obviamente las compañías de seguros privados, las entidades de salud que ofrecen servicios prepagados. Entonces, hay muchas clínicas que ofrecen seguros, ¿no? Hay algunas clínicas que ofrecen, por ejemplo, seguros para maternidad, ¿no? Entonces, una persona que va a atenderse a la clínica X y piensa hacerse toda su atención de control prenatal y, bueno, el nacimiento, puede contratar un servicio para esa clínica para la parte de la atención o del embarazo, del parto y puerperio. ¿No? Algunos fondos de salud que han sido creados también por algunas clínicas y algunas otras modalidades de aseguramiento en salud. Las instituciones prestadoras, como ya hemos dicho, son establecimientos que están categorizados y acreditados por la superintendencia. Entonces aquí empezamos a escuchar a la superintendencia. Tanto las IAFAS, las instituciones administradoras de fondos, como las instituciones prestadoras, tienen que estar inscritos, por decirlo de alguna manera, con la superintendencia. Deben ser reconocidos por la superintendencia y la superintendencia debe conocerlo. No pueden crearse y funcionar aisladamente, ¿no? Son instituciones que deben estar afiliados, por decirlo, o registrados en la Superintendencia Nacional en su salud. Igual son con las prestadoras. Estos establecimientos deben ser previamente categorizados y acreditados por esta superintendencia para poder brindar salud y que las administradoras cubran sus atenciones y puedan financiarlas, ¿no? Entonces, tenemos ese tema. Debe haber una articulación de las instituciones prestadoras y este también es un tema que lo supervisa y lo monitorea la superintendencia. Porque esta articulación de las instituciones prestadoras, que las normas las da el ministerio,
debe haber una estandarización de intervenciones y manuales de los procesos y procedimientos brindados. Deben haber guías de práctica clínica que el ministerio debe aprobar, que van a estar basados en el famoso plan esencial, que lo vamos a ver dentro de un rato. Deben estar basados en un sistema de identificación de usuario que se ha universalizado, que es el DNI. Antes podía ser la historia clínica en muchos casos, sin embargo, ahora se ha establecido que el DNI es el sistema de identificación de los usuarios que estén en cualquiera de los seguros. Y un tema que está todavía en formación, por decirlo de alguna manera, es el intercambio de servicios. Y eso pasa por tener primero toda estandarización, tener criterios de costeo que sean más o menos uniformes para poder hacer intercambio de servicios, ¿no? Que se base en complementariedad. Si yo institución prestador, no tengo un servicio, yo podría por complementariedad hacer intercambio de servicios o contratar un servicio a otra institución que sí lo tenga, ¿no? A través de diferentes mecanismos de pago o contratos que podamos hacer. Pero eso implica tener claro los mecanismos de pago y el coste, ¿no? Cuando esto empieza a nacer y nos vamos a trabajar con e-salud o con las privadas, cada uno tiene un costo diferente, ¿no? Entonces no era posible que el Estado, que tenía un costo para un procedimiento X como 100 soles, en el salud podía costar 150 y en el privado podía costar 500, ¿no? Entonces, no había forma de intercambiar. Entonces, había que hacer algo que estandarice y que pueda permitir, si bien es cierto el privado, dentro de su costo está también lo que debe quedarles, ¿no? Como parte de la empresa privada, el Estado no tiene la parte lucrativa, entonces había que ver qué parte podíamos hacer el intercambio de servicios. Entonces es un tema que todavía está trabajando. Y por último, la instancia supervisora, que es la Superintendencia Nacional de Aseguramiento, que se encarga básicamente de registrar, de autorizar y regular a las instituciones administradoras y así también a las prestadoras de servicios de salud. Entonces, es la superintendencia la que está por encima supervisando y viendo que se cumpla el aseguramiento universal en salud y que cada uno cumpla sus funciones. La administradora por un lado, las supervisoras por otro, y el Estado que sea el que dé las políticas. ¿Qué cosa supervisa esta instancia supervisora? Verifica el aseguramiento universal, o sea, le hace seguimiento al aseguramiento universal y promociona el aseguramiento universal. Ve que se haga un uso eficiente y oportuno de los fondos, o sea, supervisa las IAFAs, ve cómo es que gastan y hacen un uso oportuno de los fondos que tienen. Ve la calidad, puntualidad, eficiencia y eficacia de la provisión de prestaciones. Esto es un tema que creo que todos estaremos de acuerdo en que esto es algo donde la superintendencia todavía tiene mucho que hacer, ¿no? Porque muchas de las quejas que tienen todos los pacientes en cualquier tipo de repente en las privadas un poco menos, pero a veces también, es la puntualidad en las atenciones, ¿no? Los tiempos de espera son tiempos de espera muy largos y esa es una parte que todavía la superintendencia tiene que trabajar mucho. Debe haber una reglamentación de la recolección, de la transparencia y difusión de la información, ¿no? Cómo esta se trabaja. Los mecanismos de conciliación y arbitraje. La instancia supervisora, su salud, tiene un mecanismo de conciliación. O sea, cuando hay, que las hay frecuentemente, discusiones o no se ponen de acuerdo entre la institución que tiene fondos y la institución que preste el servicio,
por diferentes no hay acuerdos, tiene que haber un mecanismo que los lleve a conciliar, ¿no? Y que si no concilian, debe haber un arbitraje y alguien que diga esto es así, ¿no? Entonces, la supervisión, la subsalud debe hacer esa función. Transparencia y accesibilidad de la información en resguardo de los asegurados, ¿no? Eso es la parte que también esa era una característica importante, ¿no? Que debe haber rendición de cuentas. Y supervisa que el valor de las prestaciones y contraprestaciones se dé en el intercambio de servicios protegiendo los intereses de los asegurados. Entonces, eso es una instancia estas son, perdón, las funciones que debe darse en las instancias supervisoras. Entonces, hemos visto principios del aseguramiento universal, las características, los agentes que están vinculados, y veamos ahora lo que son los planes y el financiamiento, ¿no? Entonces, hemos visto un poco toda la parte normativa, pero veamos ya lo que llega al ciudadano. Lo que llega al ciudadano es todo aquello que se brinda con lo que se llama condiciones asegurables e intervenciones y prestaciones de salud que son financiadas por las administradoras de fondos, ¿no? Todo lo que está en los planes son posibles de ser asegurados. Y tenemos 3 tipos de planes muy claros. El plan esencial de aseguramiento en salud, PEAS, los planes complementarios y los planes específicos. Perdón. El famoso PEAS, que es el plan esencial, complementarios al PEAS y planes específicos que son principalmente para algunas instituciones específicas. ¿Qué cosas son las condiciones asegurables? Los estados son estados de salud que se busca mantener en una población sana o en una población enferma son aquellos que se busca recuperar, ¿no? En la población que esté enferma. Y que estas condiciones deben ser financiadas mediante diversos esquemas de aseguramiento, ¿no? O sea, en los planes que conversábamos al inicio de la clase, deben explicitarse cuáles son los estados de salud que se buscan mantener y cuáles son los que se buscan recuperar cuando hay una patología y una población enferma. Aparte de las condiciones asegurables, que es este estado de salud o enfermedad, debajo de esas condiciones asegurables tenemos 2 cosas. Las intervenciones, que son las prestaciones o el conjunto de prestaciones de carácter promocional, preventivo, recuperativo y de rehabilitación, que están orientadas al manejo de las condiciones sanitarias, ¿no? Y la prestación propiamente dicha, que ya es una unidad básica, ¿no? Que describe un procedimiento realizado para la atención, ¿no? Entonces son desagregados unos de otros. Condición asegurable, intervenciones que se pueden hacer, que son un listado de prestaciones. Por ejemplo, si yo tengo una condición asegurable que es apendicitis aguda, en mis intervenciones yo voy a tener la consulta inicial, la consulta probablemente de emergencia, los análisis de laboratorio. Cada uno de ellos son intervenciones, ¿no? El grupo de intervenciones. Y cada una de ellas, la consulta es una prestación. Los análisis de laboratorio serán otra. Si se hace no sé, una ecografía, una radiografía, cada una es una prestación. Todo ese conjunto son las intervenciones que están bajo el tema de la condición asegurable de una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es cómo se ordenan estas condición asegurable, intervenciones y prestaciones. El plan esencial, ¿qué es el plan esencial? El plan esencial es una lista priorizada de condiciones asegurables y de intervenciones que como mínimo son financiadas a todos los asegurados por las instituciones administradoras de fondos, sean públicas, privadas o mixtas, y que contienen garantías explícitas de oportunidad y calidad para los beneficiarios. ¿Qué significa el plan esencial de aseguramiento?
toda persona residente en el país, sea peruano, sea extranjero con carnet de extranjería, y que tenga cualquier seguro de salud en el país, sea público o privado, tiene como mínimo el plan esencial de aseguramiento en salud. No deberían, no puedo decir no hay, sino no deberían haber ningún seguro de salud que no cubra por lo menos el plan esencial de aseguramiento en salud. Eso es lo que la ley manda. Entonces, las condiciones asegurables que están en este plan esencial deben ser cubiertas por todos los seguros de salud. Por encima del PEAS están los planes complementarios. Entonces, ¿cómo se elabora el plan esencial de aseguramiento? El plan esencial lo elabora el Ministerio de Salud y está basado básicamente en lo que es el estudio de carga de enfermedad u otros estudios epidemiológicos. Esto lo hace el Ministerio a través de su CDC, ¿no? La parte epidemiológica, carga de enfermedad. Se basa también en las prioridades sanitarias. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el país? ¿No? Enfermedades transmisibles, no transmisibles, el cáncer, salud mental, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las prioridades sanitarias? Todas ellas deben estar incluidos en el plan esencial. Otro tema importante es el manejo integral de la persona. No solo ver el problema de patológico, sino ver el problema patológico más toda la parte de integralidad de la persona. ¿Qué otras cosas puede tener esa persona patológicamente o de repente sano o hacer un control o hacer un despistaje de alguna otra cosa? Prestaciones de atención a la población sana en todos sus ciclos de vida, ¿no? Ustedes han visto en el modelo de atención y cuidado integral de salud las atenciones que debe tener por ciclos de vida. Los análisis y diagnósticos contenidos en los planes existentes. Los procedimientos efectivos basados, ojo, en evidencias, análisis de costo-efectividad y capacidad de oferta del sistema. Cuando hablamos de procedimientos efectivos basados en evidencias, eso es importante mencionarlo, porque muchas veces se tiene problemas para algunas enfermedades, principalmente las enfermedades raras o huérfanos o algunos tipos de cánceres, que los procedimientos o los tratamientos que están no son tratamientos que ya pasaron todas las pruebas sabidas y por haber para poder ser incluidos en la DIGEMIT como tratamiento efectivo, ¿no? Entonces tiene que pasar todos los procesos y tienen que estar tratamientos reconocidos, ¿no? Basados en evidencias, ¿no? Entonces eso es importante porque muchas veces hay tratamientos que están todavía en investigación y esos formalmente no son cubiertos por este plan esencial. ¿Qué cosas tiene el plan esencial actualmente? Contiene 153 condiciones asegurables, más de 2.000 tratamientos y o procedimientos médicos quirúrgicos, con 43 garantías de calidad y oportunidad que están referidas principalmente a la parte materno-infantil, que es lo que se ha priorizado, y que cubre el 65% de carga de enfermedad y el 80% de la demanda espontánea de la población. Entonces, este plan esencial, como ven, cubre una gran variedad de patologías y cubre todo lo preventivo promocional. Entonces, eso es. Sin embargo, evidentemente, fuera del plan esencial, van a haber planes complementarios. Aquí tenemos algunos de los listados, de ejemplo, de condiciones asegurables. Una condición asegurable es la persona sana como es recién nacido, persona sana niño, persona sana joven, persona sana adulto mayor, persona sana gestante, mayor de 18, menor de 18 y mayor de 35 como grupos diferenciados, recién nacido expuesto al VIH, persona sana adolescente, etcétera, etcétera. Personas con morbilidades, ahí todos los abortos, pero ahí tiene, por ejemplo, aborto, anemia, distopía, tuberculosis, obesidad, catarata,
Recién nacido con sepsis, infección por VIH, osteoartritis de quemadura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 153 morbilidades que son cubiertas como condición asegurada. Entonces, eso es lo que tenemos como condición asegurada, ¿ok? Luego les decía que por encima del plan esencial, tenemos los planes complementarios. Entonces, las instituciones administradoras de fondo por encima del PEAS y del plan esencial pueden ofrecer planes que complementen al PEAS. Todo lo que no está cubierto puede ser ofrecido por los planes complementarios en salud y evidentemente generalmente son los privados los que los ofrecen, igual están regulados por la superintendencia. Y hay algunos planes ya específicos que generalmente tienen las Fuerzas Armadas o de salud y que se han mantenido. Pasemos a la parte de financiamiento. ¿Qué significa el financiamiento cuando hablamos del aseguramiento universal? El financiamiento se puede hacer a través de 3 regímenes. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que es cómo vamos a financiarlo. Entonces tenemos 3 tipos. Uno es el régimen contributivo. El régimen contributivo es aquel en que la persona cotiza o hace un pago que puede ser por cuenta propia o por el empleador. Ejemplos de régimen contributivo. Ejemplo de algún régimen contributivo. Patricia Rojas. Patricia. Doctora, ¿es salud puede ser un régimen contributivo? Salud es un régimen contributivo, exactamente. ¿Por qué es contributivo? Porque se da un pago de una cotización, ¿no? Un aporte económico previo, ¿no? Porque está financiado directamente por el afiliado, pues, ¿no? Así es. El régimen contributivo, entonces, es aquel que alguien paga por la persona. En el caso de los seguros privados, la misma persona paga su propia prima o su propia cotización y paga. En el caso de salud, el empleador es el que asume el pago principalmente el pago por el empleador, por el empleado, perdón. ¿No? Entonces es un régimen contributivo. ¿Ya? Es el empleador el que asume el pago. Luego tenemos, perdón. Luego tenemos el régimen subsidiado. ¿Qué significa subsidiado? Significa que son personas que están afiliadas por un financiamiento público total. Y aquí el Seguro Integral de Salud, o SIS, está dirigida principalmente a poblaciones vulnerables y de menores recursos, ¿no? Entonces es un régimen subsidiado donde el Estado asume todo el pago por esa persona, asume todo el gasto por esa persona. Pero tenemos un régimen semicontributivo, que es un poco de uno y un poco de otro. ¿Tenemos algún ejemplo? ¿Alguien conoce algo? ¿No? Nadie conoce nada. A ver. Un régimen semicontributivo es aquel en que el Estado paga una parte, pero la persona hace algún tipo de aporte, un tipo de aporte, obviamente no. Doctora, el semicontributivo no vendría a ser, su salud no vendría a ser. No, su salud hemos dicho que es la superintendencia, ¿no? Es la que supervisa.
salud probablemente te refieres, pero es salud. Generalmente es el empleador el que paga principalmente el aporte. Entonces, no lo paga el empleado, sino el empleador. Entonces, se considera un régimen contributivo. El semicontributivo lo vamos a ver ahora que veamos los tipos de seguros del seguro integral de salud. Ahí vamos a ver algunos semicontributivos, ¿no? Son donde hay financiamiento público y aportes también del asegurado y del empleado. Entonces, tenemos tres tipos de financiamiento para los seguros. Un puro de la persona, uno puro del Estado y uno que es mixto de ambos. Bueno, esto ya les hablé del decreto de urgencia en el año 2019 que se intenta cerrar la brecha de la población sin cobertura de seguro y el decreto se dijo que se afiliaban a la población, al SIS, al Seguro Integral de Salud como seguro público, ¿no? Bueno, después se declaró el año de la universalización que no fue muy efectivo. Esta es una gráfica para mostrarles en el año 2019 cómo estábamos. En el año 2019, yo les había dicho que cuando sale el seguro del empleado y se junta con el IPS primero y el salud, tenían una cobertura aproximadamente del 25%, digamos, para redondear, ¿no? Que era salud. En este momento, estamos hablando del 2019, ojo, cuando sale el decreto, salud cubría aproximadamente un 30% de la población. El SIS en ese momento cubría un 55%. Fuerzas Armadas y privadas cubrían aproximadamente 2%, para redondearlo. Pero teníamos una brecha sin cobertura de salud, que era aproximadamente un 12.5%, que eran casi 4 millones de personas a nivel nacional. Entonces, en este momento, año 2019, el decreto de urgencia dice: asegúrese a toda persona no asegurada, vale decir, a estos 4 millones, asegúrese al seguro integral de salud. Eso es cómo es que avanza el aseguramiento universal. ¿Cuál es perdón, acá no es. Ahorita estamos en 99% de cobertura de afiliados. La cobertura poblacional a nivel nacional, estamos en un 99% de cobertura. O sea, solo teóricamente queda un 1% de la población peruana por afiliarse. Sin embargo, en el tema de cobertura prestacional, tenemos un PEAS, ¿no? Para todos los asegurados, para un plan complementario para algún grupo, con algún listado de enfermedades de alto costo para otros, pero evidentemente solo el PEAS está dando cobertura a toda la población, sea seguro público o seguro privado, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Y el otro tema de la parte financiera es que teóricamente se debe financiar el 100% en el primer nivel, debe haber algún copago en el segundo y tercer nivel, y el 100% en el Fondo Intangible Solidario, que es FISAL, que es para enfermedades raras y cánceres. Sin embargo, a pesar de que está todo eso en normas, tenemos que el gasto de bolsillo en salud es aproximadamente 37%. Ahora debe estar alrededor de 47%. Esta es una fuente de las cuentas nacionales de salud del año 2015. No he encontrado una más actualizada y en ese momento estaba en 37%. Entonces, el 37% del gasto en salud a nivel país lo cubre la población en sí, ¿no? Entonces, estamos todavía lejos de una cobertura universal real. ¿Estamos bien en cobertura poblacional? Sí. En cobertura prestacional, en la norma está que cubre todo el PEAS.
pero en la parte financiera todavía tenemos problemas para avanzar en cobertura universal. Esta es la evolución, perdón, de los afiliados a seguros, ojo, en todo el lagos por años, ¿no? En el año 2017, 26 millones, en el 2019 los 29 millones, que en ese momento éramos 33, y habían 4 millones de déficit, de no asegurados, y ahora está prácticamente 35 millones de afiliados y somos más o menos 36 millones de población, ¿no? Entonces, esta es más o menos la evolución, que hay un salto entre el 2019 y el 2020, a raíz del decreto de urgencia 017, se hacen muchas cosas para aumentar. Y el hecho del COVID, si bien es cierto, focalizó la atención en COVID, pero también nos obligó a afiliar a todas las personas que estaban, y fue un momento de aprovechar para asegurar a todas las personas. Esto es lo que podemos ver, y este es un tema de su salud, por ahí la superintendencia la que ve, ¿no? Y hace el monitoreo. Este es del año de abril, igual, 36 millones de coberturas, 99%, ¿no? Este es cómo está avanzando la cobertura. Cuando hablamos de regiones, Lima está al 100%, casi todos están al 100%, queda Piura con un mínimo porcentaje, Ica, Huánuco y Ucayali con porcentajes mínimos de que faltan cobertura según la población total. Pero sabemos que la población INEI es una población que hay que evaluar, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema. Es importante mencionarles aquí que cuando hablamos de cobertura universal y cuando hablamos de aseguramiento universal, no es un tema exclusivamente de dar prestaciones, dar atención en salud, sino que para dar atenciones de salud, para tener cubierta todas las posibilidades de atención en las diversas zonas, necesitamos tener todo el conjunto, necesitamos tener un bosque, no necesitamos tener un árbol, ¿no? Entonces, yo podría decir que yo podría cubrir con la función salud, ¿no? Con todo lo que es prestaciones, las atenciones, con las redes integradas de salud, RIS, que lo vamos a ver en clases posteriores, y el intercambio de prestación en salud, podría cubrir todas las atenciones. Sin embargo, si no tengo prestaciones preventivas promocionales, si no existiera el SAMU, que nos da atenciones en emergencia, si no existieran los servicios complementarios, si no existiera telesalud, el seguro integral, las inversiones físicas y medicamentos, los recursos humanos, el sistema único de atención y de prestaciones, etcétera, etcétera, si no hubiera todo eso que es parte del quehacer del ministerio, de alguna manera de inversiones y tener medicamentos, o sea, todo el componente que hace que la salud pueda darse, no podría hacerse cobertura universal, ¿no? Entonces descansa sobre los cimientos también de los derechos humanos, ¿no? Y eso es importante y tiene que ver con todo el quehacer de todo el ministerio. O sea, no solamente yo tengo que darle plata a los prestadores, ¿no? Sino que tengo que ver inversiones, tengo que ver medicamentos, tengo que ver recursos humanos, tengo que ver que el sistema de gestión funcione, que el seguro integral funcione, que telesalud funcione, etcétera, etcétera. Entonces, todo coadyuva a que podamos tener una cobertura universal o caminemos a una cobertura universal. ¿Hemos llegado poblacionalmente? Podríamos decir que sí. Sin embargo, nos falta dar una cobertura prestacional y financiera que podamos llegar así. ¿Cuáles son los beneficios de esta cobertura universal? Todos los beneficios a universal la salud, proteger a las personas, promueve la salud y el bienestar con la parte preventiva, reduce la pobreza, favorece el desarrollo, promueve el empleo, ya hemos dicho que una función de la OCE es, ¿no? Mejorar la productividad del capital humano, entonces promueve el empleo, asegura protección financiera, previene y controla enfermedades, favorece sociedades incluyentes, ¿no? No discriminación, promueve entornos saludables y salva vidas, ¿no? Entonces,
todos los beneficios de universalizar la salud. Muy bien, esa es la parte 1. Vamos a ver una segunda parte, que es la parte del Seguro Integral de Salud. Y veamos qué brinda el Seguro Integral de Salud. Y ya nos estamos focalizando a lo que es el seguro público, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta ahora rige para todos los seguros públicos y privados. Ahora nos vamos a introducir un poco en lo que es el Seguro Integral de Salud, que aparece en el 2001 como seguro escolar gratuito, que estaba orientado a alumnos de los 4 a los 17 años, para escuelas públicas principalmente, y ahí había un sesgo por ambos lados. Por un lado, no todos los alumnos de 4 a 17 años que estaban en la escuela pública, porque la idea era captar a los niños con menores recursos. No todos los alumnos de 4 a 17 años que estaban en las escuelas públicas estaban en el nivel de pobreza o pobreza extrema, ¿no? Hay muchos niños que están en escuelas públicas y que no son pobres ni pobres extremos. Primer tema. Y había muchos niños de 4 a 17 años que no estaban en la escuela pública y que por lo tanto no tenían un seguro y sí eran pobres y pobres extremos. Entonces teníamos filtración por ambos lados, porque estábamos dejando de lado asegurar a niños pobres que no estaban en la escuela y por otro lado estábamos afiliando a niños que no eran pobres y pobres extremos, porque en ese momento la lógica era pobreza y pobreza extrema. Luego sale el seguro materno y luego aparece el seguro integral de salud entre el 2001 y 2002, ya con la lógica de incorporación de ambos seguros inicialmente y poco a poco se va dando lo que ahora tenemos como seguro integral de salud. El 2009 recién aparece el aseguramiento universal y el 2019 la cobertura universal de salud. ¿Cuál es la misión del SIS? La misión es brindar protección financiera en salud a la población objetivo, que es con un enfoque de equidad, eficiencia y eficacia. La finalidad es proteger a la salud de todos los peruanos sin seguro, priorizando poblaciones vulnerables de pobres y en pobreza extrema, resolviendo un limitado acceso a servicios de salud por barreras básicamente económicas, pero también culturales y geográficas. Ok, entonces, brindar protección financiera a población objetivo. Nuestra población objetivo inicialmente eran los pobres y pobres extremos. Posteriormente, con la cobertura universal en el 2019, nuestra prioridad son aquellos que no tienen seguro. De todas maneras, seguimos buscando a la población vulnerable y que están en pobreza y pobreza extrema. ¿Cuáles son los lineamientos que tiene el seguro integral? Por un lado es fortalecer la cobertura universal, tratando de incrementar esta cobertura poblacional, prestacional y financiera, ¿no? Que hemos hablado en la clase. Impulsar lo que es promoción de la salud y prevención de enfermedades como una acción de alto valor estratégico en el uso óptimo de recursos, ¿no? Entonces, les explicaba que a lo largo del tiempo, salud inicia con un trabajo recuperativo, y todos los seguros empiezan con un trabajo principalmente recuperativo, pero que después van migrando poco a poco hasta la parte preventivo-promocional. Entonces, uno de los lineamientos del SIS es impulsar tema de promoción y prevención como un valor estratégico para el uso óptimo de los recursos. Y por último, mejorar la gestión institucional con el aprovechamiento de tecnologías apropiadas que contribuyan al cambio y la mejora de la gestión pública, ¿no? Entonces, ese es un tema importante que es tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos que tiene el seguro integral? ¿Cuáles son las competencias del seguro integral como institución? Primero decir, y que quede claro, que el seguro integral de salud es una IAPA, es una
institución que administra fondos. El SIS no presta servicios, no presta atención. Compra servicios a las instituciones prestadoras, ¿sí? Entonces, por lo tanto, al ser una YAFA, es responsable de administrar, tanto económica como financieramente, los fondos destinados a financiar las prestaciones de salud y otras a fin de ofrecer coberturas de riesgos de salud a todos sus afiliados según las normas establecidas, ¿no? Entonces, esa es la competencia del SIS. Es una YAFA, no es una IPRES. ¿Cuáles son los tipos de seguros que brinda el Seguro Integral de Salud? En total son 5 tipos de seguros, de los cuales 2 son seguros subsidiados. Y los otros 3, vamos a ver, cuando vimos los tipos de regímenes o de financiamiento, habían 3 tipos de seguros semicontributivos. Eso lo vamos a ver después. ¿Cuáles son los subsidiados? Tenemos 2 tipos de seguros subsidiados. Uno es el SIS gratuito. El SIS gratuito es aquel que apareció con el seguro. O sea, desde que apareció el SIS, había el SIS gratuito y con ese nombre se ha quedado. Que ofrece cobertura integral sin costo alguno a las personas y familias que están identificadas en condiciones de vulnerabilidad, población calificada como pobre o pobre extremo. Tienen aún acceso a este seguro los menores de 5 años, las gestantes, los bomberos y personas en situación de abandono. Cuando nace el seguro, nace este SIS gratuito. Y en ese momento había que identificar a los pobres y pobres extremos. Todavía funciona el SIS gratuito afiliando a aquella población pobre y pobre extremo, porque este SIS gratuito tiene cobertura total. PEAS más complementario, más enfermedades raras y cáncer. Toda por 100% de cobertura total. Pero aquí a este SIS gratuito es para principalmente poblaciones en extrema pobreza. Y aquí la identificación la hacen los municipios a través de un sistema que se llama el SISFO, Sistema de Focalización de Hogares. ¿Ok? Entonces, este SIS gratuito está dirigida a pobres y pobres extremos principalmente y se fueron agregando gestantes, bomberos a lo largo del tiempo. Ahora es básicamente población pobre y pobre extrema. En el año 2019, que aparece el decreto de urgencia que se extiende el aseguramiento universal, la cobertura, aparece o se crea el que se le llamó SIS para todos aquellos que no tenían un seguro de salud, ¿no? Este se establece con el decreto de urgencia que garantiza aquí solo asegura, o sea, garantiza el PEAS, independientemente de la condición de pobreza, y la única condición es no tener seguro. Si ustedes identifican o se identifica a una persona que no tiene seguro, puede ingresar al Seguro Integral de Salud con este plan, SIS para todos, que le cubre PEAS, solo PEAS, ¿ok? Entonces tenemos 2 tipos de subsidiados. SIS para todos, a partir para todos los que no tienen seguro, y SIS gratuito, que tiene la cobertura total para población, pobreza y pobreza extrema. ¿Y cuáles son los semicontributivos? En los semicontributivos tienen un aporte del ministerio, del Estado, pero hay un aporte adicional. El SIS independiente. Este SIS es para cualquier persona que no tenga seguro, que no es trabajador o que trabaja independientemente, que tenga alguna posibilidad de pago. Pueden ser estudiantes, pueden ser personas de tercera edad, algunos menores independientes o dependientes. Obviamente todos tienen que residir en el territorio nacional, que no cuenten con otro seguro. ¿Qué es el SIS independiente? El SIS independiente, el Estado paga una parte, pero esta persona independiente que tiene una posibilidad de pago hace un pago mensual.
para el CIS independiente. Este CIS independiente tiene una cobertura total también, ¿no? Entonces hay mucha gente que se ha afiliado a este CIS independiente. Luego tenemos dos tipos de seguros que también son semicontributivos, que es el CIS emprendedor, que ofrece cobertura integral a todos aquellos que son emprendedores y que pagan a la SUNAT, ¿no? El NRUS, ¿no? Un sistema simplificado de régimen único que le llama a la SUNAT, y que por pagar 3 meses consecutivos tienen derecho a estar afiliados en el seguro. Este también le da cobertura PES. Y las microempresas, que ya son un grupo de trabajadores de microempresas que decide como tal, como microempresa, afiliarse al seguro integral. Pero tiene que afiliarse toda la microempresa, que se supone que son relativamente pocas personas, ¿no? El trabajador no paga, paga la microempresa. Entonces se considera como un semicontributivo. Entonces, y estas son las coberturas que tienen estos 5 seguros. El Swiss, todos, como ven, tienen PEAS, ¿no? Los 5 tienen PEAS. El CIS gratuito, también cobertura total, pero el CIS para todos, que es el que aparece en el 2019, CIS para todos solamente PEAS, igual que las MIPRES. Las microempresas solo tienen PEAS. El independiente y el emprendedor tienen cobertura total. ¿Sí? Entonces, estas son las coberturas que tiene el Seguro Integral de Salud. ¿Cuál es la cobertura que da el Seguro Integral? Cubre más de 12.000 diagnósticos, los tipos de cánceres más frecuentes, las enfermedades de alto costo y las raras o huérfanas. Estamos hablando de cobertura total de CIS gratuito. Las categorías más frecuentes están en población sana, condiciones obstétricas, pediátricas, neoplásicas, transmisibles y no transmisibles, ¿no? Es decir, cobertura, condiciones asegurables que habíamos hablado. Y en prestaciones, da servicios preventivos dentro de estas coberturas para todo ese grupo de poblaciones o condiciones. Tenemos prestaciones preventivas, todas las atenciones preventivas, y todo lo recuperativo, sea ambulatorio, sea hospitalario, quirúrgico, emergencia, atenciones de maternidad. En todos los casos, medicamentos, exámenes de apoyo y procedimientos, ¿no? Entonces, cobertura como condición asegurable, y por acá estamos viendo qué tipo de prestación le puede dar, y acá vemos que cubre todo medicamento, ¿no? Además del PEAS, del plan esencial, cubre 3 cosas adicionales. El transporte aéreo o terrestre hasta por un monto de 630 soles. El CIS tenía un convenio con la FAP y hacía traslados vía la FAP de pacientes delicados en sitios distantes, ¿no? Luego, el pago de sepelio, ¿no? En una prestación de sepelio es por un monto máximo de 1.000 soles. La familia del paciente que fallece cubre el sepelio, y el CIS, después que presenta todos los papeles, le reintegra hasta 1.000 soles. En el caso de COVID, y eso todavía persiste, hay un pago total por cremación o inhumación, ¿no? En el caso de COVID se hizo una excepción, no solo se reconocía 1.000 soles, sino se pagaba el monto total de la cremación. ¿Cuáles son las exclusiones? Porque como todo seguro, hay exclusiones que hay que considerar. Uno es la cirugía estética o cosmética. O sea, si yo me quiero ver más bella, ahí tengo, eso me tiene que costar, eso no me lo cubre el seguro. Salvo que sea una cirugía estética producto de un problema, ¿no? que pueda ser sustentado para que pueda ser financiado. Las atenciones fuera del territorio nacional tampoco son cubiertas por el Seguro Integral de Salud. Sin embargo, el FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario de Salud, para casos de leucemias, para casos de linfomas o para casos de
de cánceres, hablemoslo en general, puede cubrir tratamientos fuera del territorio nacional siempre y cuando no se den en el país. O sea, si hay un paciente que tiene una enfermedad rara o un cáncer que el tratamiento que requiere no se da en el país, el FISAL puede financiar atenciones fuera del territorio nacional. Y el FISAL es parte del Seguro Integral de Salud, ¿no? Pero es para enfermedades raras, huérfanas o cánceres. Y el otro tema, que creo que eso es importante que ustedes lo conozcan, otra exclusión que no paga el Seguro Integral de Salud es todo aquello que está cubierto por el SOAT. Y aquí se ha tenido muchos problemas, tanto con las clínicas o hospitales como con los pacientes. ¿Qué cosa es el SOAT? ¿Quién sabe qué es el SOAT? ¿Qué es el SOAT? Doctora, es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Muy bien. El SOAT es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Quiénes deben comprar un SOAT? Todos los que tienen, Todos los que tienen manejan auto, auto, moto, un moto. mototaxi, ¿ya? O motocar, como queramos llamar. Entonces, todo vehículo, vamos a ponerlo en genérico, debe tener un SOAT. ¿Qué me cubre el SOAT? Me cubre accidentes de tránsito y lesiones en terceros. Entonces, si un vehículo, cualquiera que este sea, causa un accidente de tránsito y lesiona a personas, esas personas tienen que ser cubiertos por el SOAT. Así la persona accidentada tenga CIS, primero tiene que cubrir el SOAT por el accidente. ¿Ok? El SOAT cubre aproximadamente 20.000 soles. Cuando se gastan los 20.000 soles, el 20.001, ese 1, lo empieza a cubrir el CIS. ¿Ok? Pero si hay SOAT, el CIS no puede asumir el gasto del SOAT. Es más, muchas veces en los hospitales llegan pacientes accidentados y a veces el chofer o el dueño o qué sé yo del vehículo desaparece. Si se comprueba y si hay denuncia policial, el hospital puede pedir al Ministerio de Transporte para que ese gasto sea cubierto por el Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque el SOAT se paga a través del Ministerio de Transportes y ellos tienen un fondo que debe cubrir a todos estos SOAT que no aparecen o que no cumplen su función cuando ¿no? Entonces, SOAT es una exclusión de pago del Seguro Integral de Salud mientras dure la cobertura del SOAT, ¿no? Que a veces es un día, a veces una semana, pero depende de la patología que se haya tenido. Entonces, 3 exclusiones: cirugía estética, atención fuera del territorio y SOAT. ¿Cuáles son los derechos del asegurado? Los derechos del asegurado son ser informado, a ser informado sobre sus beneficios, exclusiones, servicios, su estado de salud, cuál es el diagnóstico, los riesgos, en fin, todos los derechos que tiene todo paciente que está en una institución prestadora de servicios, ¿no? O sea, igual como tiene todo paciente, los asegurados con más razón, ¿no? O sea, todo lo que significa lo de su salud, su tratamiento, y también el costo de atenciones que no estén cubiertas. Atención de emergencia, a los traslados ya les dije que hay un pago, recibir atención de salud de calidad, a decidir libremente, a recibir medicamentos que estén cubiertos por el CIS. Para ser cubiertos por el CIS tienen que tener ser demostrados, que tienen eficacia demostrada, a conocer la identidad del personal que lo atiende, a la confidencialidad de su historia clínica, a aceptar o rechazar la participación de docencia y de investigación, a recibir educación en salud y a presentar consultas, quejas y reclamos como todo ciudadano que pueda hacer.
Para terminar el tema del CIS, terminar también la clase, que estamos justo en la hora, tenemos los procesos que tiene el Seguro Integral de Salud. Un proceso es el proceso de afiliación. Y eso lo vamos a ver que es relativamente fácil. El tema prestacional, que es un proceso que tiene el CIS, porque si no, no puede reconocer la parte financiera, no lo hace el CIS, ya se los he dicho, y lo hace una entidad prestadora, ¿no? Con el cual el CIS tiene convenios. Los mecanismos de pago que tiene el CIS para estas entidades prestadoras son de dos tipos. Capitados para establecimientos de primer nivel de atención que les transfiere recursos para ser responsables de la población en su conjunto. Entonces les da una cantidad de plata según la población que tengan por cápita. Pero el mecanismo de pago principalmente para hospitales es por prestación, ¿no? Por tipo de atención que se dé. Ese es el mecanismo de pago. Y la modalidad como le paga a los establecimientos de salud son dos: reembolso o un pago prospectivo. Lo que se está haciendo ahora, y desde el año 2018 más o menos, se hacen pagos prospectivos. ¿Por qué? El CIS recibe recursos el 1 de enero del presupuesto público, hace un cálculo de lo que ha gastado cada hospital en todo el año anterior y hace una proyección de gasto al siguiente año, para el año que empieza, y le hace una transferencia de acuerdo al convenio entre el 70 y 80% de esos recursos y se lo transfiere en el mismo enero, para que el hospital tenga recursos para hacer las compras de medicamentos, insumos, para que pueda atender a los pacientes, ¿no? Entonces es una modalidad prospectiva. Cuando hay una atención que no ha estado prevista, entonces es un reembolso. Después de la atención, me mandas tu factura y yo te reembolso, ¿no? Es otra modalidad de pago. Entonces, esos son los procesos administrativos, entre comillas, que tiene el Seguro Integral de Salud y que era bueno que ustedes los conocieran. Esto simplemente para información. Esta es la evolución del presupuesto del Seguro Integral de Salud. En el año 2010, cuando aparece el aseguramiento universal, tenía 517 millones, ahora tiene 2.560 millones. ¿Esto es suficiente? No. Y es por eso que no podemos cubrir toda la parte financiera y prestacional en el AUS, ¿no? Teóricamente, yo estaba en el CIS hasta el año 2021 y faltaban aproximadamente 1.500 millones adicionales para tener y cubrir totalmente, ¿no? Ahora no tengo el cálculo exacto, pero evidentemente no es necesario. Y esto es para conocimiento de ustedes, es cuáles son los canales virtuales que están al servicio de la población las 24 horas del día. Tienen una central telefónica que pueden llamar y preguntar por la situación de su CIS o alguna situación que quieran. Tienen un WhatsApp CIS, un correo CIS y las redes sociales que están en todas partes. Y si ustedes quieren tener información sobre saber si ustedes están afiliados o poder afiliarse si es que no lo están, tienen esta app y este link en el cual pueden ingresar al link y les va a salir si quieren información o si quieren asegurarse. Si quieren información, si es que están afiliados, si están activos o si no están activos, porque muchas personas han estado en el seguro social y han pasado o han salido del seguro y pueden estar sin seguro en algún momento. Muy bien, eso es todo lo de aseguramiento universal y seguro integral de salud. Espero que haya estado todo claro. No sé si hay algunas preguntas. Todo está claro, doctora, gracias. Perfecto, todo claro, muchas gracias. Estamos avanzando. Un servicio para un anuncio para todos. Esta es la clase número 6. La clase siguiente, que va a ser el de vigilancia epidemiológica, cubre las 7 primeras clases que van a ser el examen parcial, que es la siguiente semana. O sea, en la semana 8. En ese examen va a entrar desde la clase 1 hasta la clase 7. ¿Ok? A partir de ahí, eso se hace, ya no lo dan hacia adelante, es cancelatorio.
pero de la clase 1 a la clase 7 sí van a dar en la octava semana, perdón, en la séptima semana, el examen parcial, el primer parcial. ¿Ok? Entonces eso quería que esté claro para todos. ¿Alguna otra consulta, pregunta, sugerencia? Ok, si no hay ninguna pregunta, les agradezco y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Recording